Listo, estamos grabando. ¿Me escuchás, Florencia? No te estoy escuchando yo a vos. ¿Ahí se me escucha? Ahí te escucho, pero bajito. ¿Será el micrófono? Ahí no te escucho. A ver. Qué raro. Hola. Y yo tengo al máximo acá en los altavoces. Sí, yo también. Tengo Rodrigo, todo. ¿me escuchás? Sí, Fe. Sí, te escucho. Sí, Alexis, ¿me escuchás? Me dice que sí. Bueno, me dice por chat, me dice que sí. Nahuel, ¿me escuchás? Marcelo. Bueno, Selva no puede Sí, hablar perfecto. ahora. Seguro que escucha, pero no está pudiendo hablar porque está en un lugar donde no puede hablar. Bueno, chicos, ahí a los que me pidieron acceso, bueno, como saben, subimos los videos al Drive de Google, al Google Drive, así que bueno, lo vamos a tener ahí para que ustedes vean las clases los días que no puedan asistir personalmente o en el horario de las 4 de la tarde. Lo que sería bueno es que asistan porque me parece que es mejor, ¿sí? Que ustedes lo sepan, digamos, estemos en tiempo real, estemos charlando, se puedan sacar las dudas, etcétera, ¿sí? Selva me dice que sí, sí escucha. Pero bueno, ¿tienen alguna duda de la clase de la bolilla 1? ¿Les surgió alguna duda? Capaz que no la pudieron ver todavía, pero capaz que sí. Pueden decírmela también. Si no tienen audio, bueno, lo pueden escribir también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les cuento. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para la semana que viene y ahí yo les voy a compartir otro material adicional, ¿sí? Además de las bolillas que les doy, les voy a compartir otro material, ¿sí? Y ahí, bueno, nos vamos a sacar las dudas también, dudas que tengamos. Vamos a compartir finales, nos podemos hacer preguntas, podemos compartir otro material, etcétera, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar con la bolilla 2. ¿Sí, chicos? ¿Todos tienen la bolilla 2? Recién me decía un Sí. compañero que no la pudo, no le había llegado, capaz que algún otro tuvo ese inconveniente, que no le llegó la bolilla 2. Bueno, ¿qué vamos a ver en la bolilla 2, chicos? Esta es una bolilla que está linda, está fácil dentro de todo. Bueno, como todas las bolillas de administrativo, no es demasiado larga, excepto la 4 y la 5. La vamos a ver hoy directamente. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero vamos a ver un concepto de derecho administrativo, que le van a tomar en el final, ¿sí? En esta bolilla 2. Después vamos a ver lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Y después vamos a empezar a ver lo que son las fuentes del derecho administrativo. Por fuentes del derecho administrativo nosotros vamos a entender de dónde surge el derecho administrativo, ¿sí? Es decir, cuál es el origen del derecho administrativo, de dónde nace, ¿sí? Cómo se forma el derecho administrativo. Y vamos a ver que existen distintas fuentes, las vamos a ir leyendo y estudiando en orden de importancia, ¿sí? La primera que vamos a estudiar es la Constitución Nacional, después vamos a estudiar los tratados internacionales, después vamos a estudiar las leyes, y después vamos a estudiar los reglamentos al final, ¿sí? Dentro de lo que es esta bolilla, el tema más importante quizás, les pueden tomar cualquiera, pero la mayoría de las veces le toman lo que es reglamentos, ¿sí? Son 4 tipos de reglamentos. Antes que sigamos,
Yo les dije que esta materia estaría bueno que la vayan leyendo del libro de Quick, ¿sí? Tengo a la Débora que está por entrar. Bueno. Sería bueno que, bueno, lo ideal es que vayan leyendo el libro de Puig, ¿sí? Esta bolilla en el libro de Puig es el capítulo 3, anótenlo, ¿sí, chicos? Que está entre las páginas 72 a 109, ¿sí? Son poquitas. Cada hoja trae 4 páginas, o sea que son unas cuantas hojas. Entre las páginas 72 a 109 en el libro de Puig. Hola, Débora, ¿me escuchás? Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a empezar con lo que es la bolilla 2. ¿Sí? Les repito, en el libro de Puig está esta bolilla 2 en el capítulo 3, páginas 72 a 109. ¿Sí? Que vamos a empezar viendo qué es el derecho administrativo. Ya nos vamos a empezar a meter en lo que es el derecho administrativo. Ustedes tienen que saber la definición que está acá, que les dice que el derecho administrativo es una rama del derecho público, que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta función administrativa. ¿Sí? Y después la van explicando a esta definición, ¿sí, chicos? Este concepto que es de Gordillo, ¿sí? Gordillo es un estudioso del derecho administrativo. ¿Quién se anima a leer? Yo estoy medio perdido porque no sé bien quién tiene micrófono, quién no tiene micrófono. Es distinto cuando estamos presentes. Yo Rodrigo, puedo ¿tenés leer, micrófono? profe. ¿Vos vas a leer? Dale, buenísimo, Débora. Ahí está, genial. ¿Cuál es? La bolilla 2, el comienzo, derecho administrativo, noción objeto y el concepto de Gordillo. Bien. Bueno, concepto. Rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Rama del derecho público. Estudia las relaciones entre el Estado y los particulares y la propia organización interna de la administración pública. Se compone de normas que rigen las relaciones externas e internas de la administración pública. El ejercicio de la función administrativa. Esta es ejercida preponderantemente por el Poder Ejecutivo, pero también en menor medida por los otros dos poderes, como también por los entes públicos estatales y no estatales. La protección judicial contra esta significa que se estudia todo lo relativo al resguardo de la función administrativa, tanto en la sede administrativa como en la sede judicial. El actuar de la administración pública está sometido al control de la administración y de los órganos judiciales. Controla sus amplias atribuciones. Sí, chicos, entonces ustedes cuando van al final digan, este es un concepto, digan el concepto, rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta, ¿sí? Y ahí a continuación el apunte les explica por qué es una rama del derecho público, díganlo también, expliquen el concepto. Una rama del derecho público porque estudia las relaciones entre el Estado y los particulares, ¿sí? Que estudia el ejercicio de la función administrativa. Nosotros vimos ya en la bolilla 1 qué era la función administrativa, ¿sí? Dijimos que era una actividad concreta, permanente, práctica del Estado para cumplir con sus cometidos, ¿se acuerdan? Ya la van a repasar en la bolilla 1. Y la protección judicial existente contra esta, también estudien eso, ¿sí, chicos? Esta primera parte, sépanla. ¿Estamos? Tienen que saberla, siempre las primeras partes de la bolilla. Cuando ustedes vayan a rendir, van a elegir, le van a sacar por lo menos 2 bolillas, ¿sí? Y van a tener que empezar con una, sí o sí, con una bolilla. Ustedes van a tener que empezar a hablar. Entonces es bueno que ustedes empiecen a practicar y sepan bien el comienzo de una bolilla, porque si ustedes se la dicen bien, enseguida le van a pasar a la siguiente bolilla. En cambio, si tienen dudas, lo van a empezar a complicar cada vez más y le van a empezar a preguntar cosas. ¿Estamos, chicos? ¿Te animas a seguir, Débora? Sí, no puedes activar el micrófono. Derecho administrativo. Es un derecho estatuario
y regula las relaciones entre cierta clase de sujetos agrupados en la administración pública y los sustrae del derecho común, a diferencia de los derechos generales que se aplican para toda clase de sujetos. Eso que acaba de leer ella está en el libro de Puig, pero no me parece muy demasiado importante. Este derecho estatuario es una clasificación española, así que no nos piden eso en el final. ¿Estamos? Lo que viene a continuación que va a leer Débora, sí, eso es tema de final. ¿Estamos? Diferencias entre derecho público y derecho privado. Derecho público. Existe relación de subordinación de los particulares con respecto al Estado. El Estado tiene superioridad jurídica con respecto a los administrados. Por ello tiene atribuciones superiores a las del sujeto, prerrogativas de la administración. Por ejemplo, un contrato de obra pública que, bueno, se ve en la bolilla 6. ¿Llega la del derecho privado? Bueno. Existe una relación de coordinación entre las partes. Por ello existen paridad de condiciones. Por ejemplo, en un contrato de compraventa. Perfecto. Sí, chicos, entonces ustedes en el final sepan esto. Como esto queda grabado, yo se lo voy a decir y no lo escribamos, no tiene sentido. El derecho público es una rama, es una clasificación de derecho público y derecho privado, ¿estamos? Derecho público estudia las relaciones entre el Estado y los particulares. En cambio, el derecho privado estudia las relaciones entre los particulares. ¿Estamos? El ejemplo típico de derecho público es el derecho administrativo. También el derecho constitucional son derechos públicos. Y el ejemplo típico de derecho privado es el derecho civil, el derecho comercial. ¿Estamos? Entonces, más allá de estos ejemplos, ¿cuál es la diferencia? Que en el derecho público hay una subordinación, mientras que en el derecho privado hay una coordinación. Hay una subordinación porque el Estado se encuentra en superioridad de condiciones con respecto al particular. En cambio, en el derecho privado los particulares se encuentran en paridad, en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso existe una coordinación. Y la segunda diferencia que ustedes van a decir en el final es que, digamos, lo que dice acá, la finalidad del derecho público es el interés público y del derecho privado es el interés particular o el interés del privado. ¿Estamos, chicos? Objeto del derecho administrativo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Si tienen dudas me dicen, ¿sí? Objeto del derecho administrativo. Se encarga del estudio objetivo de la actividad o función administrativa. Eso subrayen, chicos, esa es pregunta de final, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del derecho administrativo? Es el estudio de la función administrativa. El estudio objetivo de la función administrativa. Sin importar el órgano que la ejerce. ¿Estamos? Otra pregunta de final. Cuantitativamente, yo se las dije el miércoles pasado, cuantitativamente, ¿cuál es el órgano que ejerce en mayor medida la función administrativa? El órgano ejecutivo. El Poder Ejecutivo. ¿Estamos, chicos? Pregunta de final. Yo sé que hasta que ustedes no lo estudien va a parecer medio chino básico, ¿sí? Pero créanme que no es tan complicado. ¿Estamos, chicos? Marcelo, ¿te animás a leer la evolución histórica? ¿Tenés audio? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Si tienen dudas me paran, ¿no? Y me dicen. ¿Se escucha bien? Sí, escucha bien. Sí. Bien. Evolución histórica. 1. Alta Edad Media. Se redescubre el derecho romano y se aplica un conjunto de normas que primero fueron excepcionales y luego pasa a convertirse en un derecho con plena autonomía, aplicable a la comunidad. 2. Edad Moderna. Se desarrolla el estado de policía, que tiene como fin consolidar el poder del príncipe. El poder de los monarcas es ilimitado, y ya en ese tiempo se aplicaba la expropiación por autoridad pública. Instrucciones y circulares. 3. Revolución Francesa. Inicio de la Edad Contemporánea.
nace el derecho administrativo. Se produce la construcción del derecho administrativo en Francia, entre la Revolución Francesa y el Segundo Imperio. Sus características eran: 1. Administración fuertemente centralizada. 2. Órganos integrados por funcionarios, ordenados jerárquicamente, etc. Cuarto, edad contemporánea. Derecho administrativo actual. El derecho administrativo adquiere principios del derecho regio, como Regio ser: significa de los reyes, ¿sí? 1. Presunción de legitimidad. Se presume que un acto es legítimo, salvo que se demuestre lo contrario. 2. Inderogabilidad, singular de los reglamentos, etc. Aún siguen vigentes cuestiones como dominio público, jerarquía y competencia. Sí, chicos, bueno, esto es muy general. ¿Qué le pueden tomar de acá? Que el derecho administrativo nace en la Revolución Francesa, ¿sí? Después de la Revolución Francesa y el Segundo Imperio, bueno, el Segundo Imperio hasta 1860 más o menos, ¿sí? Por ahí sí le pueden llegar a preguntar esto, ¿sí? A diferencia de la evolución histórica del Estado que vimos en la primera bolilla, que toman menos, esto le pueden llegar a tomar un poquito más, ¿sí? El número 4 dice edad contemporánea. El derecho administrativo actual adquiere principios del derecho regio. Eso, derecho regio, significa, como dije, el derecho de la monarquía de los reyes, ¿sí? Y después dice 1, presunción de legitimidad. Eso es recontra pregunta de final, pero de bolilla 4, ¿sí? Esa le van a tomar seguro en la bolilla 4. Pero bueno, márquenla por las dudas para tenerla presente, no vaya a ser que se la lleguen a tomar, si la dicen, se la tomen en esta, ¿sí? Esto se los dejo para que lo lean ustedes, chicos, y me dicen las dudas. ¿Estamos? Hasta ahora lo más importante que vimos es el concepto de derecho administrativo y la diferencia entre derecho público y derecho privado. ¿Estamos? Florencia, ¿no seguís con audio? ¿Todavía no tenés audio? Tengo, pero no sé cómo se me escucha, digamos. O sea, ¿No no se sé si es escucha la fuerte? compu o mis Escucha auriculares. bien. Sí se escucha bien. ¿Se escucha? Ah, bueno, ¿Se escucha bueno. bien? ¿Te animás a leer lo que sigue? Fuentes del derecho administrativo. Sí. Dice noción, concepto, es el principio, fundamento u origen de una cosa. Subrayen eso, sí, chicos. Es el origen, fundamento, principio, fundamento u origen de una cosa. Eso es una fuente, ¿sí? Después dice, existen fuentes generales del derecho, que son las fuentes comunes a todas las ramas del derecho, ejemplo, la Constitución Nacional, la ley o doctrina, y específicas del derecho administrativo, que son los reglamentos, actos y contratos administrativos. Pues clasificación, fuentes formales, son hechos sociales imperativos, obligatorios, que emanan de las autoridades. Ejemplo, Constitución Nacional, ley, reglamentos. Fuentes materiales son reglas que surgen de la propia naturaleza de las cosas y son investigadas por los estudiosos del derecho. Ejemplo, doctrina, jurisprudencia, etc. Según la manera en que influyen en el ordenamiento jurídico positivo, tenemos las fuentes directas, que nacen de normas positivas, por ejemplo, la Constitución Nacional, la ley y reglamentos; las fuentes indirectas, que son un simple antecedente para la resolución de casos, ejemplo, doctrina y jurisprudencia. Perfecto, chicos. Con eso vamos a volver después. Les voy a dictar después unas cuantas preguntas de finales, ¿sí? Con ese tema de... Una preguntita de final le voy a dictar con este tema de fuentes, ¿sí? Pero primero veamos lo que son las fuentes porque si no sabemos cuáles son, no vamos a entender la clasificación. ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver a continuación nosotros? ¿Qué son las fuentes del derecho administrativo? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale el derecho administrativo? ¿Cómo se crea? No se crea de la nada, sino que tiene origen, un origen, ¿sí? Y esos orígenes del derecho administrativo son lo que nosotros vamos a estudiar, como le dije al inicio, comenzando por los más importantes, la Constitución, los tratados, las leyes,
y vamos descendiendo en lo que es la importancia de la fuente. ¿Estamos, chicos? Ustedes lo que tienen ahí a continuación es una pirámide, ¿sí? Una pirámide jurídica que se llama pirámide jurídica de Kessler, le dicen algunos, o nosotros en derecho administrativo le decimos jerarquía de las fuentes, ¿sí? Ustedes fíjense en que arriba de la pirámide, la están viendo todos, arriba de la pirámide está la Constitución Nacional, ¿sí? Por debajo se encuentran los tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede. Por debajo se encuentran las leyes de la nación y debajo de las leyes los reglamentos administrativos, ¿sí? Estas son las fuentes principales que nos van a tomar a nosotros en el final. ¿Estamos? Bueno, yo quiero que ustedes, no sé cómo están sus apuntes, pero yo a mis apuntes lo tengo. ¿Ustedes tienen solo Constitución Nacional o dice Constitución Nacional más tratados internacionales de derechos humanos? Solo Constitución Nacional. Bueno, agreguen al lado de Constitución Nacional, pongan más tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Entonces es Constitución y a la misma altura tienen que agregar tratados internacionales de derechos humanos. ¿Estamos? Es decir, que la Constitución Nacional y los tratados internacionales que firma el país de derechos humanos son las leyes más importantes, las normas más importantes que nosotros tenemos. ¿Estamos? Por debajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede. Los concordatos son los tratados que tiene la Argentina con el Vaticano. ¿Sí? La Santa Sede es el Vaticano. Por debajo las leyes, por debajo los reglamentos. ¿Estamos, chicos? Les voy a leer lo que dice debajo de la pirámide. Con la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales pueden proyectarse por encima de la cúspide constitucional. Solo los tratados de derechos humanos. ¿Estamos, chicos? Eso no es tan importante. Yo no le doy tanta importancia. Se va entendiendo qué significa esta pirámide. Lo que significa es que lo que está debajo no puede contradecir a lo que está, lo que está por encima. ¿Estamos, chicos? Entonces, una ley no puede contradecir a un tratado internacional. Un reglamento no puede contradecir a una ley. ¿Se entiende? Un reglamento no puede contradecir a la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Qué pasa? Pregunta de examen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama una norma que contradice a la Constitución? Es fácil esa, seguro que la saben. Respuesta: inconstitucional. ¿Estamos? Si una ley o cualquier norma contradice la Constitución, se puede declarar la inconstitucionalidad. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿y la Constitución provincial dónde iría en la pirámide? Y claro, la Constitución provincial en esta pirámide, ¿dónde iría? Yo creo que en el caso de la Constitución provincial tendríamos otra pirámide, ¿no? Obviamente por debajo de la Constitución Nacional, por debajo de los tratados internacionales de derechos humanos, y en un nivel parecido a las leyes de la nación, ¿sí? Pero más bien yo creo que habría otra pirámide, donde en la jerarquía provincial estaría la Constitución provincial, por debajo los pactos que firma la provincia con otras provincias o con la nación, ¿sí? Por debajo las leyes de la provincia. Sería más así, me parece a mí, ¿no? Pero si la tendría que poner acá, me parece que en el mismo nivel que las leyes de la nación. ¿Sí? Sí. Bueno, esto que acabamos de leer, la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, es lo que vamos a estudiar
Es lo que nos van a preguntar a nosotros en el examen, ¿sí, chicos? ¿Quién no leyó? Marcelo, ¿vos leíste? Sí, sí leí, pero leo de nuevo si querés. Dale, ¿te animás a leer? Es Constitución. constitución, concepto, ¿no? Sí. Bueno, concepto. La más importante de las fuentes en nuestro derecho escrito es la Constitución Nacional. Es ley de leyes. Toda norma jurídica debe concordar con la Constitución. El control de la Constitución el control de la constitucionalidad en nuestro país pertenece al Poder Judicial. La Constitución resulta la fuente más importante de todo el derecho y particularmente del derecho administrativo. Función de la Constitución como fuente del derecho administrativo. Establece las bases para la organización y para la actividad del Poder Ejecutivo. Crea ciertas competencias de contralor para el ejercicio de esas funciones. Contralor es control, ¿sí, chicos? Es Significa fuente control. directa. Es fuente directa del derecho administrativo, tanto en el ámbito nacional como provincial. Reconoce la protección de derechos, declaraciones y garantías. Son exigencias necesarias para la administración para que la misma logre sus fines. Supremacía jurídica de la Constitución. Artículo 31 Constitución Nacional. Esta Constitución, las leyes de la Nación que sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación. ¿Sigo? Dale, bueno. Les Disposiciones dicto algo. Ahí relacionadas. tienen un espacio ustedes, ¿no, chicos? Sí, Escriban ahí abajo del artículo 31, pongan artículo 5 de la Constitución Nacional. Acá esto más o menos responde lo que me preguntaba Débora recién. Artículo 5, 2 puntos. Artículo 5 de la Constitución Nacional, 2 puntos. Las provincias pueden dictar sus propias constituciones. Las provincias pueden dictar sus propias constituciones, coma, siempre que éstas concuerden con la CN, con la Constitución Nacional. Repito, artículo 5 de la Constitución Nacional, 2 puntos. Las provincias pueden dictar sus propias constituciones, coma, siempre que éstas concuerden con la Constitución Nacional. ¿Estamos, chicos? ¿Querés seguir, Marcelo? sí. Disposiciones relacionadas con el derecho administrativo. 1. Reconocimiento del Estado como persona jurídica. 2. Integración unipersonal del Poder Ejecutivo. 3. Fijación de atribuciones al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran la potestad reglamentaria y la de dictar actos institucionales y administrativos. 4. La creación del jefe de gabinete de ministros. Perfecto, chicos. Entonces, volvamos al inicio de Constitución, de lo que acabamos de leer, ¿sí? Del concepto. ¿Estamos? Al inicio de todo, de lo que es la Constitución. Dice, es la más importante de las fuentes, ¿sí? Pongan ahí, subrayen la fuente más importante, díganlo en el final, ¿sí? Es ley de leyes, también díganlo, es ley de leyes. ¿Por qué? Porque ninguna norma puede contradecir a la Constitución. ¿Estamos, chicos? Pregunta de examen. ¿Por qué es la fuente más importante? ¿Por qué es la fuente más importante? Respuesta, por el artículo, lo dice el artículo 31 de la Constitución Nacional. Demos vuelta a la hoja, fíjense que a la vuelta dice supremacía jurídica de la Constitución, que acabamos de leer, ¿sí? Viene función de la Constitución como fuente del derecho administrativo, pasamos eso, y después el otro título es supremacía jurídica de la Constitución. ¿Se ubican? Ahí dice el artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la nación,
y los tratados son la ley suprema de la nación. ¿Estamos, chicos? Eso es lo que más le van a tomar, ¿sí, chicos? En lo que es Constitución. Quizá le tomen alguna disposición de la Constitución, último tema, disposiciones relacionadas con el derecho administrativo. Dice 1, reconocimiento del Estado como persona jurídica, ¿sí? Ahí lo que le pueden llegar a preguntar en el examen es, ¿en dónde, en qué parte de la Constitución se reconoce al Estado como persona jurídica? Pregunta de examen. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Estado es persona jurídica? ¿Sí? Esa le pueden preguntar en la bolilla anterior también, cuando vimos personalidad del Estado. Esta también es pregunta de la bolilla de ese tema, ¿sí? Entonces, la respuesta es, la personalidad del Estado está reconocida de manera implícita en la Constitución Nacional. Profe, ¿no tenemos que decir específicamente en dónde está reconocida implícitamente? No, porque no hay un solo lugar, sino que está todo el disperso. ¿Se entiende? No hay un artículo que diga el Estado tiene personalidad. No, no existe ese artículo, ¿sí? Sino que, entre paréntesis, pongan, se deduce de sus artículos, ¿sí? La personalidad se deduce de sus artículos. Les repito, no me acuerdo cómo le dije la pregunta, pero la respuesta es, la personalidad del Estado. ¿Cómo les dicté? ¿Quién me lo puede repetir? Que no quiero dictarle la pregunta. La pregunta era, ¿en qué parte de la Constitución Nacional se dice que el Estado es persona jurídica? Sí. ¿Y la respuesta? ¿Cómo les dicté? La personalidad del Estado está reconocida implícitamente en la Constitución Nacional, se deduce de sus artículos. Entre paréntesis, se deduce de sus artículos. ¿Se Sí. entiende? No hay un artículo que diga el Estado tiene personalidad, pero de todo el articulado se deduce de que el Estado tiene personalidad porque puede adquirir bienes, contraer obligaciones, es responsable por los daños que provoca, etc. ¿Estamos? Otra, dice, número 2, integración unipersonal del Poder Ejecutivo. Si esta le sirve también para constitucional. El Poder Ejecutivo nacional, que es el presidente, es una sola persona, ¿sí? Por eso dice integración unipersonal. El Poder Ejecutivo es solamente el presidente. Y eso lo dice la Constitución. Número 3, fijación de atribuciones. ¿Qué son atribuciones al Poder Ejecutivo? Son funciones, facultades, ¿sí? Eso lo vamos a ver en profundidad en la bolilla que viene, porque vemos las atribuciones en la bolilla que viene. Entonces, fijación de atribuciones, es decir, de funciones, facultades, al Poder Ejecutivo, ¿sí? Entre las que se encuentra la potestad reglamentaria. ¿Qué significa potestad reglamentaria? Potestad es poder, ¿sí? Y reglamentario es el poder de reglamentar, de crear reglamentos. ¿Estamos? Yo les voy a ir aclarando estas palabras que por ahí para unos son nuevas, para otros no, pero bueno, son raras. Número 4, la creación del jefe de gabinete de ministros, etcétera, ¿sí? Este es un listado ejemplificativo, es decir, son ejemplos nada más. Hay muchos más. ¿Estamos, chicos? Si tienen dudas, me paran. Después, cuando creemos el grupo de WhatsApp, yo les voy a ir pasando las preguntas de finales al grupo, ¿sí? A medida que vamos viendo las bolillas. Yo calculo que ya el lunes crearemos el grupo. ¿Estamos, chicos? Lunes, martes, semana que viene. Rodrigo, ¿podés hablar vos? ¿Tenés micrófono? Sí, no hay problema. ¿Te animás a leer? No sé si leíste. No, pero sí, no hay problema. ¿Te animás a leer? Sí, tratado internacional, ¿verdad? Sí. Bien, concepto.
es un acuerdo de dos o más estados sobre derechos e intereses que hacen a su soberanía. El artículo 75, inciso 2 de la Ahí es Constitución Nacional 22, chicos, establece... perdonen. Ahí Bien, arreglen, es 22, artículo 75, inciso 22. bien. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que poseen jerarquía superior a las leyes. Tipos de tratados internacionales. Aquellos que adquieren vigencia con su ratificación legislativa, no sé qué significa TI, de derechos humanos. Tratados internacionales de derechos Bien, humanos. bien, bien. Segundo, aquellos que requieren que se sancionen leyes locales para poder ser operativos. Tratados internacionales de orden comercial o político. Bien, Poder Ejecutivo dice. No, es pregunta de examen, perdón. Bien. Pregunta. La Constitución Nacional menciona a los tratados internacionales de integración y de derechos humanos. Ver en artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y mencionar al menos 5. Ejemplo, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Buenísimo, chicos. ¿Qué le van a tomar de acá? Este es un tema que a veces le toman bastante. Ustedes, bueno, pueden decir esta definición, que es un acuerdo entre dos o más gobiernos, entre dos o más estados, sobre derechos que hacen a su soberanía, ¿sí? Está bien esa definición. Después nos dice que existen dos tipos de tratados, ¿sí? Aquellos, ustedes saben que para aprobar un tratado, la aprobación de los tratados la realiza el Congreso junto con el Poder Ejecutivo, ¿estamos? Es decir, el Congreso con el presidente. Y requiere la conformidad de los dos, ¿estamos? Hay un tipo de tratado que adquiere vigencia, es decir, los jueces lo pueden aplicar directamente una vez que son aprobados por el Congreso y por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, esos son los primeros, número uno, el tipo número uno que dice tratados internacionales de derechos humanos, una vez que están aprobados pueden ser aplicados por los jueces, ¿estamos? Y el segundo tipo de tratado es el que requiere, para ser aplicado por los jueces, normas internas como leyes o reglamentos que reglamenten justamente estos tratados internacionales, cómo se van a aplicar. ¿Estamos, chicos? Pero esto no es lo que más le toman. ¿Qué es lo que le van a tomar? Primero les cuento. Hace unos años, primero le tomaban el nombre de 3 tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? El año pasado, el anteaño, empezaron a tomarle 5, ¿estamos? Y ahora ya les toman 7, el nombre de 7, ¿sí? Y no solamente de eso, sino que por ahí les piden, en algunos casos les pidieron, que expliquen más o menos de qué trata alguno de estos tratados de derechos humanos, ¿sí? Así que para el final, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ahí están listados todos los tratados de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Estamos? Y lo van a estudiar entre 5 y 7, ¿sí? Y después van a agarrar el Google y van a ver más o menos de qué trata alguno de los tratados, ¿sí? Para estar preparados si les llegan a tomar eso en el final. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, se pasan a veces con el tema de los tratados. Algunas veces pidieron que expliquen alguno de los tratados. Así que más o menos sepan zarasear un poco, por lo menos, de qué trata. Repasemos un poquito lo que vamos viendo hasta ahora, chicos, lo que es la pirámide. ¿Qué dijimos que era lo más importante? Alexis, ¿me escuchás? ¿Tenés micrófono? No tiene micrófono. ¿Qué dijimos más o menos? ¿Qué dijimos con respecto a la pirámide? ¿Cuál era la norma más importante que había, Florencia?
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Solamente los de derechos humanos, ¿sí? Eso que quede Sí. claro. Solo los de derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué pasa si una norma, por ejemplo, una ley, contradice a la Constitución o al Tratado de Derechos Humanos? Florencia. Sería inconstitucional. Sería inconstitucional. ¿Estamos? Débora, ¿qué es lo que sigue en la jerarquía abajo de esto que dijo ella? Los tratados internacionales sin jerarquía constitucional y los concordatos con la Santa Sede. Perfecto, que son los que no están en el artículo 75, inciso 22, los que no son tratados internacionales de derechos humanos. ¿Estamos, chicos? Esos son los que vamos viendo hasta ahora. ¿Se va entendiendo? Buenísimo. Sí, profe. Si alguien tiene una duda, lo dice. Yo cuando estamos en clase, por ahí cuando estamos personalmente, los hago repasar. Ahora como no tienen micrófono algunos, o no pueden hablar otros, qué sé yo, es como que se complica un poquito más, pero por ahí cuando estamos personalmente a mí me gusta más hacerlos repasar, hacerlo que repitan, porque de esa forma van aprendiendo también. Seguimos, chicos. Marcelo, ¿estás? Marcelo, Sí, ya leíste un montón vos, ¿no? algo, pero sigo, no hay problema. ¿Te animás a leer vos, Florencia? ¿Qué sigue? ¿Lee? Sí, profe. Dale. La ley es, ¿no? Sí, la ley, la tercera en la jerarquía. Okay. Concepto, acto jurídico que establece una regla de derecho y lo emite el Poder Legislativo. Es un concepto que surge con anterioridad a la Constitución Nacional. Características. 1. Precepto general. No prescribe para el caso concreto, se aplica para un número indeterminado de casos. 2. Novedosa. No desarrolla lo ya existente, introduce una regulación nueva en el régimen jurídico. 3. Obligatoria, contiene un mandato y por lo tanto, si se incumple, prevé una sanción. 4. Intemporal, no prescribe para un caso concreto, salvo leyes de pensiones extraordinarias o subsidios, sino para hechos indeterminados. 5. Norma escrita. 6. Emana de autoridad pública. 7. Si no tiene fecha cierta, adquiere vigencia desde el 8º día posterior a su publicación oficial. 8. Ley nueva deroga a la ley de igual categoría, salvo ley especial, que solo puede ser derogada por leyes especiales. Genial, chicos, ¿Leo la ¿sí? clasificación? Ya en un segundito les explico, ¿sí? Ok. Bueno, entonces ustedes van a decir que es un precepto jurídico, bueno, no sé cómo está acá, que establece una norma de derecho. Acá dice un acto jurídico que establece una regla de derecho y lo emite el Poder Legislativo, ¿sí? Dice, es un principio general, porque no prescribe para el caso concreto, sino para un número indeterminado de casos. Las leyes rigen para un número indeterminado de casos, no para una persona o situación concreta. ¿Estamos? Por ejemplo, el Código Penal se aplica para todos, las leyes de tránsito se aplican para todos, etc. ¿Estamos, chicos? No se aplica para una persona en particular, sino para todos. Es novedosa, es obligatoria, lógicamente hay que cumplir las leyes, ¿sí? Número 4 dice intemporal. Eso, lo que dice ahí, la explicación de intemporal está mal, ¿sí? Que lo tengo que arreglar, todavía no lo arreglé. Yo le voy a dictar lo que va ahí, la definición de intemporal. ¿Estamos, chicos? Escriban intemporal 2 puntos. Porque en principio rige hasta que sea reformada, coma, sustituida o derogada. Es intemporal entonces, porque en principio rige hasta que sea reformada, sustituida o derogada.
Esa es la Profe, definición. Sí. estaba pidiendo entrar Nahuel a la clase, dice que cambió de Ah, dispositivo o algo ahí así. está. Ya lo dejé entrar. Gracias. Buenísimo. Sí, chicos. Es escrita, emana de autoridad pública. ¿Quién es la autoridad pública, chicos, que dicta las leyes? ¿Qué poder es el que dicta las leyes? Legislativo. El legislativo. ¿Sí? Si no tiene fecha cierta, adquiere vigencia a partir del 8º día posterior a su publicación oficial. ¿En dónde se publican las leyes? En el boletín oficial. BO, en el boletín oficial. ¿Estamos, chicos? ¿Te animas a seguir con la clasificación, Florencia? ¿A leer? Sí, profe. Clasificación. Ley en el sentido material, aquella norma escrita sancionada por autoridad pública competente. Ejemplo, Constitución Nacional, leyes, ordenanzas municipales. Ley en el sentido formal, acto emanado por el Poder Legislativo que sigue un procedimiento constitucional. Y hay una segunda clasificación que son las leyes nacionales dictadas por el Congreso Nacional, que son las leyes locales, las dictadas para Capital Federal y territorios nacionales, leyes del derecho común, que son los códigos de fondo, leyes federales, ley de ciudadanía, aduanas, leyes migratorias, etc. Leyes provinciales, que son dictadas por el Congreso Nacional y aprobadas por la provincia. Eso táchenlo. Ejemplo, Leyes provinciales dictadas por el Congreso Nacional y aprobadas por la provincia, táchenlo. Yo le voy a dictar otra cosa. Escriban leyes convenio suscriptas entre la nación y las provincias. Leyes convenio suscriptas entre la nación y las provincias o entre las provincias, coma, ratificadas por el Congreso y los estados provinciales. Y se acabó, es esto. ¿Te animas a seguir? Sí, me quedé en leyes. Leyes. Esas eran, ¿no? Leyes de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Perfecto. Entonces, leyes provinciales dictadas por las legislaturas provinciales y aplicadas por los jueces provinciales y leyes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí, chicos? Bueno, la primera clasificación es medio complicada. Entonces, presten atención. Ley en sentido material y ley en sentido formal, ¿sí? Se las leo de nuevo. Ley en sentido material, aquella norma escrita sancionada por autoridad pública competente. Ejemplo, Constitución Nacional, leyes, ordenanzas municipales. Agreguen otros ejemplos. Decretos reglamentarios acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces agreguen decretos reglamentarios, coma, otro ejemplo, acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿qué es una ley en sentido material? Es una norma que establece una norma sancionada por una autoridad pública competente, no necesariamente por el Congreso o por el Poder Legislativo, ¿sí? Fíjense en que los ejemplos que yo les dicto, los decretos reglamentarios, ya vamos a ver enseguida, los dicta el Poder Ejecutivo. Las acordadas de la Corte Suprema los dicta el Poder Judicial. Entonces, la ley en sentido material es una norma dictada por autoridad pública competente
que establece una regla de derecho, esta norma, pero no necesariamente es dictada por el Poder Legislativo. ¿Sí? Puede o no ser dictada por el Poder Legislativo. ¿Estamos, chicos? La segunda dice, ley en sentido formal, acto emanado por el Poder Legislativo que sigue un procedimiento constitucional. ¿Sí? Esto es toda ley. Toda ley sancionada por el Poder Legislativo. ¿Estamos? Ley en sentido formal. Es toda ley, pero solamente del Poder Legislativo. ¿Sí? Que puede ser una ley general o puede ser una ley singular. ¿Estamos, chicos? No le van a pedir tanto. Sigo leyendo. ¿Se entiende la primera clasificación o más o menos? Segunda clasificación. Sí. Yo no entiendo bien cuando sería en sentido singular, ¿no sería ya un acto administrativo? Sí, es una función administrativa, claro, pero es una ley en sentido formal. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Es una ley en sentido formal. Es toda norma sancionada solo por el Poder Legislativo. Es una ley en sentido formal, ¿sí? La primera, las leyes en sentido material, es una norma que puede sancionar el Poder Legislativo o el Ejecutivo, como un decreto reglamentario, o el Poder Judicial, como la acordada de la Corte. En cambio, las leyes en sentido formal son solamente las normas del Poder Legislativo. Segunda clasificación, leyes nacionales, dictadas por el Congreso Nacional, dice leyes locales. La segunda viñetita dice leyes de derecho común, código de fondo. ¿Cuáles son estos? El Código Civil, Penal, etc. ¿Sí? Después vienen las leyes federales. Yo creo que esta segunda sí se entiende, ¿no, chicos? ¿O no? Si tienen dudas, díganmela. Después, ahora, cuando se les ocurran las dudas. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué vamos viendo? Vamos viendo la Constitución, Tratado Internacional de Derechos Humanos, después los demás tratados internacionales, Concordato de la Santa Sede, las leyes, y nos queda el tema más importante, que es el tema de los reglamentos. ¿Estamos, chicos? Este tema es posta. Si le toca esta bolilla, posta que le van a pedir reglamentos, ¿sí? Así que este es el tema más importante, el que más tienen que saber, ¿sí? De esta bolilla. Nosotros vamos a ver que existen 4 tipos de reglamentos, los voy introduciendo, ¿sí? Estos son reglamentos Perdón, chicos, agreguen ahí, hay algo muy importante que se me escapó. Ahí dice, como título reglamento, agreguen al lado administrativos, ¿sí? Son reglamentos administrativos. Y díganlo así, díganlo, reglamentos administrativos, no son cualquier reglamento. Bueno, empezamos el tema más importante de esta bolilla, reglamentos administrativos. ¿Qué vamos a ver en este tema? Primero vamos a ver la definición, que es la que nos da el artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. Nos dice que es un reglamento administrativo. ¿Estamos? Vamos a ver que existen 4 tipos de reglamentos distintos, ¿sí? Si ustedes a esta bolilla la eligen como segunda bolilla, lo más probable es que le pregunten sobre uno de estos 4 reglamentos que vamos a estudiar, ¿sí? Le pregunten, por ejemplo, decime que es un reglamento de necesidad y urgencia, ¿sí?
o decime que es un reglamento ejecutivo de ejecución, ¿sí? Y ustedes tengan que definirlo, y si lo dicen bien, se van a la casa, aprobaron. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cada uno de estos reglamentos. Pero antes de entrar, vamos a empezar a ver más o menos intuitivamente qué es un reglamento administrativo, ¿sí? ¿A ustedes qué les suena el reglamento administrativo? Le voy a dar ejemplo porque nos vamos metiendo en el tema. Si nosotros vemos nuestra universidad, la UNSA, vemos que hay un reglamento, por ejemplo, para sacar libros de la biblioteca, ¿sí? Ese reglamento de biblioteca nos dice cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir nosotros para hacernos con un carnet de la biblioteca, cuánto tiempo se nos pueden prestar el libro, podemos renovar el préstamo o podemos no renovarlo, qué pasa si lo devolvemos roto, qué pasa si no lo devolvemos, hay sanciones, no hay sanciones. Bueno, el reglamento de la biblioteca es un reglamento administrativo, ¿sí? Los reglamentos administrativos son reglamentos de los entes públicos, ¿sí? Ustedes saben que la UNSA es un ente público. No estamos hablando, les aclaro, de una empresa privada, ¿sí? Estamos hablando de reglamentos de entes públicos. Otro ejemplo sería el reglamento de entrada y salida de los empleados de un organismo público. Por ejemplo, el reglamento de entrada y salida de los empleados de la UNSA o de la ciudad judicial o de, no sé, de un ministerio del Granbur, de la provincia o de ANSES. ¿Estamos, chicos? Le voy dando los ejemplos más fáciles para que nos vamos metiendo intuitivamente en lo que es el tema. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es un reglamento administrativo? Es una norma administrativa sobre un determinado tema. ¿Sí? Vamos a ir entrando de a poquito. ¿Estamos, chicos? Nahuel, ¿vos tenés micrófono? No sé si ya le pregunté. Por ahí se me va el internet, pero ¿se me escucha bien, profe, o no? Se te escucha bien, se te escucha bien. ¿Te animás a leer lo que es un reglamento? Sí. Me conecté varias veces y salí porque no me funcionaba el celular, no sé si era el celular o el internet. Pero ahora creo que ya estoy bien. Internet falla. Ah, mirá, acabo de ver tu mensaje. Ah, le voy a sacar el... Sí, profe, ahí renegué bastante, recién me conecté. Qué macana. Va a tener que ver, bueno, ya le voy a subir la vez. Ves la parte que te perdiste. Por favor. Bueno, ahí lo leo. Cualquier cosa me dice, ¿no? Si se me va el internet. Reglamento, fuente más importante del derecho administrativo. Subrayen eso, es la más importante, fuente más importante del derecho administrativo, ¿sí? Del derecho administrativo, la más importante de este derecho. Bien. Concepto. Artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. Elementos del concepto. Declaración, es decir, es una exteriorización concreta de la voluntad administrativa. Unilateral, surge de la sola y única voluntad del Estado. Efectuada en ejercicio de la función administrativa, emana de órganos que tienen competencia para ejercer la función administrativa. Produce efectos jurídicos, produce el nacimiento, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Generales, regula un número indeterminado de casos. En forma directa, se basta a sí mismo para proyectar efectos jurídicos inmediatos. No necesita del dictado de otro acto para producir efectos jurídicos. ¿Quiénes pueden emitir reglamentos? Los tres poderes: poder ejecutivo en mayor cuantía, poder legislativo y poder judicial, entes descentralizados y desconcentrados con competencia para actuar. Y agreguen ahí, y entes públicos no estatales. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Buenísimo. Entonces expliquemos qué es esto. Ustedes van a tener que saber más o menos de memoria esto. Yo siempre les digo lo mismo. Esta definición de reglamento administrativo es casi la misma que la de acto administrativo, que es toda la bolilla 4, la bolilla más larga que tenemos nosotros.
¿sí? La base de toda la bolilla. Entonces, sépanla a esta definición, porque se la van a tomar, a este concepto, y de paso ya van a saber el concepto de acto administrativo también, porque cambia solo una palabra. ¿Sí? Entonces, sépanla sí o sí. ¿Estamos, chicos? Dice, este artículo 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Salta, ustedes lo van a tener que saber bien, dice, toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, etcétera, ¿sí? A la vuelta de la página les explica por qué es una declaración, ¿sí? Ustedes sépanlo también, porque eso le pueden pedir en el final, ¿sí? Es una declaración porque es una exteriorización, ¿sí? Cuando declaramos algo estamos exteriorizando, pero ¿quién exterioriza? El Estado, ¿sí? Es unilateral, declaración unilateral, ¿estamos, chicos? Porque porque el Estado no le pregunta al administrado si quiere o no quiere el administrado que el Estado dicte un reglamento, ¿sí? Lo dicta y se acabó. La biblioteca de la UNSA no nos preguntó a ninguno de nosotros si queríamos o no queríamos su reglamento, simplemente lo dictó, ¿sí? Declaración unilateral, efectuada en ejercicio de la función administrativa, esto es muy importante, porque solamente esa es pregunta de final, solamente a los reglamentos lo dictan los órganos que se encuentran en ejercicio de la función administrativa. Y eso es pregunta de final, ¿cuáles son esos órganos que se encuentran en ejercicio de la función administrativa? El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los entes públicos no estatales. ¿Estamos? Obviamente también los descentralizados, los desconcentrados, y ya vamos a ver qué son en la bolilla que viene. Que produce efectos jurídicos generales, esto es muy importante, ¿sí? Ustedes fíjense en que los reglamentos se aplican a todos, ¿sí? Eso significa que produce efectos jurídicos generales. El reglamento de la UNSA se aplica para todos nosotros, para cualquiera que vaya a sacar un libro, cualquiera que quiera asociarse a la biblioteca, ¿estamos? No es que se aplica solamente para Florencia y para Débora no se aplica para todos por igual. ¿Se entiende? Y en forma directa porque produce efectos jurídicos sin necesitar ningún otro acto posterior que lo respalde. ¿Estamos, chicos? Se basta a sí mismo para producir efectos jurídicos. Me salté, produce efectos jurídicos, pero bueno. Todo esto son preguntas de finales, ¿sí, chicos? La explicación de esta definición, si ustedes dicen la definición, le van a pedir la explicación. Le van a decir qué significa que produce efectos jurídicos, qué significa que un órgano se encuentra en ejercicio de la función administrativa. ¿Estamos? Todo esto le van a preguntar si es que le tocan este tema y ustedes hablan de este tema. Tenemos a seguir una vuelta leyendo, ¿no? Sí. Características. Goza de la prerrogativa de la ley. Tienen la misma fuerza y valor. Pueden Antes que ser sigan, obligados. perdón, te interrumpo un segundo. Prerrogativa Sí. significa privilegio, ¿sí? Características o privilegios significa prerrogativas. Vamos a ir definiendo palabras que vamos a encontrarnos a lo largo de toda la materia, ¿sí? Bien. Bueno, tienen la misma fuerza y valor, pueden ser aplicados e interpretados por los jueces de la misma manera, deben publicarse y promulgarse para ser obligatorios, pueden modificarse o derogarse. Puede impugnarse mediante impugnación directa ante el Poder Judicial, impugnación por actos particulares que derivan del reglamento en sede administrativa. Principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Establece que actos individuales, actos que se dirigen a un solo individuo, no podrán dispensar del cumplimiento de actos de contenido general, que se dirigen a un número indeterminado de hechos. Perfecto. Hagamos una pausa ahí, sí, chicos. Acá vamos a ir definiendo algunas palabritas que nos vamos a encontrar. Volvemos al comienzo, características. Abajo de características dice, goza de las prerrogativas de la ley.
Prerrogativas nosotros lo vamos a usar como sinónimo de privilegio, ¿sí? Una prerrogativa es un privilegio, ¿sí? Dice la misma fuerza y valor, tienen muchas de las características o privilegios que tiene la ley, estos reglamentos, ¿sí? Tienen que promulgarse y publicarse para ser válidos, son obligatorios, es una norma escrita, la vimos recién a la ley, ¿sí? Bueno, lo mismo se aplica para el reglamento. ¿Estamos, chicos? Las mismas características. Abajo dice, pueden impugnarse mediante, ¿sí? Esto lo vamos a ver en toda la materia, que es impugnar. Impugnar es una acción que tiende a dejar sin efecto. ¿Estamos? Eso es impugnar. Cuando una persona impugna algo, lo que está tratando, cuando impugna una norma, un reglamento, una actuación, lo que está tratando es trata de dejar sin efecto eso que impugna. ¿Estamos? ¿Sí? Todo eso es esto que dice puede impugnarse mediante, eso lo movés toda una bolilla, es la bolilla 9 de recursos administrativos. Los recursos son impugnaciones. ¿Sí, chicos? Entonces está bueno que vamos sabiendo. Todo esto, no importa que no lo sepan ahora, porque lo vamos a ver en la bolilla 9. Dice impugnación directa ante el Poder Judicial, impugnación por actos particulares que derivan del reglamento de sede administrativa. Bueno, es toda una bolilla eso, ¿sí? Así que no lo expliquemos ahora porque nos va a llevar todo un día. ¿Se va entendiendo, chicos? Después esto que dice principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, yo les dicto qué es esto. Le voy a dictar algo que yo entiendo mejor, ¿sí? ¿Qué es el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos? Se lo dicto y después le explico en criollo. Escriban, una vez dictados los reglamentos, coma, obligan a la misma administración como si fuera una ley. Repito, una vez dictados los reglamentos, coma, obligan a la misma administración como si fuera una ley. Y salvo derogación, no puede, coma, no puede incumplirlos en la emisión de actos administrativos particulares. No puede incumplirlos en la emisión de actos administrativos particulares. Bueno, el que no vio la materia, esto es chino, actos administrativos particulares, no entiende nada, ¿sí? El que no la vio todavía. Que somos casi todos, digamos. ¿Alguien se quedó, quiere que le dicte? Bueno. Ya vamos a ver qué son los actos administrativos. Acto administrativo es la bolilla más larga, la número 4. ¿Sí? Es toda una bolilla. Entonces no tiene sentido que lo expliquemos ahora. Pero le voy adelantando, le explico un poquito. No tiene sentido que profundicemos. Le voy adelantando. Un acto administrativo es una declaración de la administración respecto a una persona o situación. ¿Estamos? ¿Qué es esto entonces de inderogabilidad singular de los reglamentos? En criollo significa que los reglamentos son para todos, ¿sí? Y que la administración no puede permitir que una persona los incumpla, ¿sí? Sino que no puede dispensar a una persona del cumplimiento de un reglamento, ¿sí? A través de un acto administrativo. Ejemplo, el rector, existe un reglamento de biblioteca que dice que los libros
tienen que devolverse, no sé cuánto, los libros tienen que devolverse a los 5 días de sacados, por ejemplo, ¿sí? de que se los prestan. El rector no puede emitir un acto administrativo diciendo, la señorita Débora Ruth Maizares se encuentra exceptuada de devolver en todos los casos los libros a la biblioteca en el plazo previsto. No puede, ¿sí? ¿Por qué? Por el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. No se puede exceptuar a una persona particular del cumplimiento del reglamento porque los reglamentos son generales. Otro caso, otro ejemplo. Existe un reglamento de concurso docente, ¿sí? Es decir, el conjunto de pasos que se tienen que seguir para que la administración, ejemplo, en la universidad pública, la UNSA, designe un docente en un cargo, ¿sí? Existe un reglamento que establece un conjunto de pautas, de pasos, etc., ¿sí? No se puede exceptuar a una persona del cumplimiento de ese reglamento. ¿Estamos? ¿Te vas a leer lo que sigue, Nahuel? Límite a la potestad reglamentaria. Sí, ahí sigo. Límite a la potestad reglamentaria pueden ser, 1, formales, se refiere a la competencia de los órganos que dicta el reglamento. A, reglamento de naturaleza normativa, los pueden dictar las autoridades con máximas atribuciones. B, reglamento de naturaleza organizativa, generalmente hay mayor amplitud de competencias para dictarlos. 2, sustanciales, se refieren a que el ejercicio de la potestad reglamentaria debe respetar los principios generales del derecho. Bueno, en la ¿Sigo? número 1, formales, agreguen, usted tiene el puntito A, el B, agreguen un C, ¿sí? Como C, pongan, no deben oponerse ni a la Constitución Nacional ni a las leyes. No debe oponerse a la Constitución Nacional ni a las leyes. Punto seguido. Debe respetar la jerarquía normativa. Esto puede ser tema de final también, chicos, ¿sí? Los límites. Les hago una aclaración. Estamos en límites formales, ¿sí? El A dice reglamento de naturaleza normativa, etc. Aclaren ahí que el A son reglamentos que afectan a todos los ciudadanos, ¿sí? Pongan ahí, afectan a todos los ciudadanos. Ya van a entenderlo bien. Ya lo van a entender. Y el B, pongan, afectan el funcionamiento interno de la organización. ¿Estamos, chicos? Esta es pregunta de final. ¿Cuáles son los límites a la potestad reglamentaria? Es decir, ¿cuál es el límite del Estado para dictar reglamento? Entonces, el Estado tiene estos límites. Primero, los formales. Es decir, los reglamentos de naturaleza normativa, que ya vamos a ver cuáles son, solamente lo pueden dictar los funcionarios de mayor jerarquía. Los que siguen, el número B, los pueden dictar un mayor número de funcionarios, ¿sí? Tampoco la viñetita C que les dice, el puntito C, que tampoco pueden contradecir los reglamentos ni a la Constitución ni a las leyes, tienen que respetar la pirámide jurídica normativa que vimos recién, ¿sí? Y a la vuelta dice sustanciales, ¿sí? Debe respetar los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Derecho a la vida, a la libertad, al honor, etc. ¿Sí? Bueno, chicos, acá van a tener que prestar mucha atención en lo que sigue. Porque ahora vamos a ver a continuación los 4 tipos de reglamentos que existen, ¿sí? Y que nos toman. ¿Sí?
Yo le voy a leer yo el primero, ¿sí? Este es un tema muy importante, recontra importante, este es el tema capaz que el más importante de todos, ¿sí? Son los tipos de reglamento. Vamos a leer el primero, ¿sí, chicos? Tipo de reglamento, primero, ejecutivo o de ejecución, ¿sí? Subrayen ejecutivo o de ejecución. Artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Ese sépanselo, ese artículo. ¿Dónde está este reglamento? En el artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Y en provincia, en el artículo 144, inciso 3. ¿Estamos? Primer tipo de reglamento, ejecutivo o de ejecución. Yo les leo, después les explico. Los dicta el Poder Ejecutivo para asegurar y facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, brindando aspectos de detalle o regula cuestiones que lleven al mejor cumplimiento de las mismas, ¿sí? Con el límite en no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Chicos, quiero que subrayen eso. Los dicta el Poder Ejecutivo para asegurar y facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, brindando aspectos de detalle o regula cuestiones que lleven al mejor cumplimiento de las mismas. Sepan eso, que ¿qué hacen estos reglamentos? Brindan aspectos de detalle sobre las leyes. Nos ayudan a los administrados a aplicar las leyes. ¿Estamos? Y también subrayen, límite, esa es pregunta de examen. Límite, no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Es decir, el reglamento no puede alterar a la ley, ¿sí? La puede detallar, la puede explicar, le puede dar aspectos de detalle, pero no la puede contradecir a la ley. Ese es el límite, pregunta de examen. Sigo. El dictado de reglamentos es una actividad subordinada a la ley, y el no alterar el espíritu de la ley implica que el reglamento no puede contradecir los fines que tuvo en miras el legislador al sancionar la ley. ¿Quién tiene competencia para dictar estos reglamentos? Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, el jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo, Auditoría General de la Nación, Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, el gobernador obviamente también, porque es el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Estamos? Es decir, este es un tipo, ¿se acuerdan que recién vimos reglamentos normativos, la primera clasificación? Bueno, este es un reglamento normativo, lo dictan los funcionarios de mayor categoría. ¿Estamos, chicos? El presidente, el gobernador, el director de la AFIP, el director del Banco Central, etc. El presidente del Banco Central. Ejemplo, no corresponde al Poder Ejecutivo reconocer la libertad de cultos, pero puede establecer un registro que contenga los diferentes cultos que practican. Ejemplo 2, reglamento de la ley 24.156 de Administración Financiera y los sistemas de control del sector público nacional, etc. ¿Sí? El libro no nos da demasiadas explicaciones, no nos da ejemplo, obviamente, de lo que es este primer reglamento ejecutivo, ¿sí? Pero lo vamos a tratar de explicar lo más fácil que se pueda. ¿Qué es este reglamento? Primero, ¿quién lo dicta? Lo dicta el presidente, el gobernador, la AFIP, rentas de la provincia, el Consejo de la Magistratura, el Banco Central, etc. ¿Sí? ¿Para qué lo dictan? Para brindar aspectos de detalle sobre las leyes. ¿Sí? Ejemplo, nosotros como contadores licenciados estudiamos mucho lo que son impuestos. ¿Sí? Ustedes saben que los impuestos existen, no hay impuestos sin ley. ¿Estamos? Para que exista un impuesto tiene que haber una ley previa. ¿Sí? Ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto al IVA, impuesto al valor agregado, bienes personales, etc. Cualquier actividad económica, cualquier impuesto. ¿Estamos? ¿Existen reglamentos ejecutivos o de ejecución respecto a esas leyes? Sí. ¿Quién los dicta? Bueno, los dicta el gobernador, los dicta el presidente. Si son leyes de impuestos, las va a dictar AFIP, a estos reglamentos, lo va a dictar rentas de la provincia. ¿Por qué los dictan? Para dar mayor detalle sobre cómo aplicar esas leyes, cómo ejecutar esas leyes, cómo se tienen que cumplir, ¿sí? Si estamos hablando,
todo esto que estoy diciendo es un ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de normas de impuestos, de leyes de impuestos, los reglamentos ejecutivos de ejecución nos van a decir a nosotros los contadores y a nuestros clientes cuándo tenemos que pagar los impuestos, quiénes tienen que pagar los impuestos. Nos van a dar todo lo que es los detalles de la ley. ¿Estamos, chicos? Eso es lo que se llaman los decretos reglamentarios. El presidente los dicta como decretos reglamentarios, el gobernador los dicta como decretos reglamentarios, la AFIP los dicta como resoluciones generales de AFIP, Renta de la provincia lo dicta como resoluciones generales de renta. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Buenísimo. Hay que prestar atención porque esto no... ¿Te animas a leer que sigue? ¿Quién quiere leer? Sigo yo nomás si quieren, si no tengo drama. Bueno. Bueno. Autónomos o independientes. Artículo 99, inciso 1, no expresamente. Los dicta el Poder Ejecutivo sobre cuestiones de su exclusiva competencia de acuerdo a principios constitucionales. Surge de facultades constitucionales que ejerce el Poder Ejecutivo por su zona de reserva y regula la organización y funcionamiento interno de la Administración. La Constitución Nacional y la ley no los prevén. Zona de reserva. Aquellas facultades o potestades que están reservadas para que un solo poder las realice. Su fundamento se encuentra en el artículo 99, inciso 1, se deduce de ahí, que establece: el Poder Ejecutivo es jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Ejemplo, un funcionamiento de oficinas internas, instrucciones para el uso de material para labores cotidianas, forma de control del personal, reglamentos de concurso para ingresar a la carrera administrativa, estatuto de empleados públicos. ¿Sigo el otro? Por ejemplo, reglamentos disciplinarios. Coma. Determinación de regímenes horarios. ¿Estamos, chicos? Sépanse el nombre, autónomos o independientes, y el artículo en donde está. En este caso, artículo 99, inciso 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el final? Cuando ustedes estén en el final, le van a decir, Puego, el profe que les toque, le va a decir, bueno, háblame de reglamentos ejecutivos de ejecución. Así con esa voz que tiene el profe. Háblame de reglamento ejecutivo de ejecución. Y bueno, ustedes van a comenzar a hablar. O háblame de autónomos. O decime qué es un reglamento independiente o autónomo. Y ustedes empiezan a explicarle ahí. ¿Se entiende, chicos? Segundo reglamento, entonces. Ejecutivo de ejecución, el primero. ¿Estamos? Autónomos o independientes, el segundo. El tercero se llama de integración delegados, o pongan ahí también, o habilitados también se llama. De integración delegados o habilitados. ¿Querés leer, Débora? ¿Estás ahí? Sí, profe. A leer. Bueno. Entonces, ¿cuál leo los delegados? De integración o delegado o habilitados, pongan, acuérdense. Sí. Los dicta el Poder Ejecutivo por una habilitación del Poder Legislativo. Tratan de cuestiones propias del Congreso o legislaturas, es decir, asuntos que corresponden a una ley. Es una facultad excepcional del Poder Ejecutivo, exclusiva del Poder Legislativo.
¿Por qué se realiza la delegación? Porque son cuestiones que debido a su complejidad o mutabilidad no hacen posible abarcarlas completamente en una ley. Por eso se completa la norma incompleta. No altera la división de poderes. No se trata de delegación legislativa, sino de una habilitación para completar una norma ante un vacío que no se puede prever. Eso subrayen, no se trata de una delegación legislativa, sino de una habilitación o autorización para completar una norma ante un vacío que no se puede prever. Artículo 76. Constitución Nacional. Prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, excepto en dos supuestos. 1. En materia administrativa. 2. En estado de emergencia pública. Con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Y esta delegación está sujeta a un control posterior del Poder Legislativo. Ejemplo. Ley Ahí es 1420. 1420, ¿sí, chicos? Ahí hay un error, agréguenle un 1, es 1420. Facultaba al Consejo Nacional de Educación a fijar los planes de estudio. Ley 1957, Ley Avellaneda. Facultaba a las universidades a confeccionar sus planes de enseñanza y reglamentos de estudios cuando la tarea era propia del Congreso. Ley 24.557, de riesgos de trabajo. Faculta a la autoridad administrativa a establecer enfermedades profesionales incapacitantes. Leyes de estupefacientes. El Poder Ejecutivo tiene facultad de emitir listados de sustancias peligrosas o adictivas. ¿Estamos, chicos? Yo, en su lugar, iría haciendo un esquema, así para recordarla. Bueno, en el programa también está, digamos, el nombre de estos reglamentos, ¿sí? Creo que está. Pero bueno, hay que saberlo bien a los nombres, ¿sí, chicos? ¿Qué es este reglamento de integración delegado o habilitado? ¿Sí? Es una manera como el Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo se lo autoriza, el Congreso lo autoriza, para completar una ley que está incompleta, ¿sí? ¿Por qué está incompleta? Porque no, hay cuestiones que no se pueden prever. ¿Estamos, chicos? Por ejemplo, se autoriza al Poder Ejecutivo nos dan el ejemplo acá, a completar el listado de enfermedades profesionales incapacitantes, ¿sí? O de sustancias peligrosas o adictivas, ¿sí? Todo esto tiene origen en una ley, pero como son cuestiones que no se pueden prever, y el Congreso, por una cuestión de funcionamiento, no puede emitir leyes todos los días para completar este listado, estos listados de estas leyes, se lo autoriza, se lo habilita al Poder Ejecutivo para que lo haga, ¿sí? El último ejemplo, el que yo siempre daba, hay leyes que prohíben las drogas, los narcóticos, ¿sí? El último ejemplo que tenemos acá. Como todos los días surgen en el mundo drogas nuevas que están entrando al país, etcétera, ustedes saben que no se puede prohibir algo que no está prohibido por ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo no lo puede prohibir. Entonces, ¿qué se hace directamente? Se prohíbe los narcóticos, pero se autoriza a través de este tipo de reglamento a que el Poder Ejecutivo realice el listado de cuáles son las sustancias prohibidas. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, es Sí, una se entiende bien. autorización para completar una norma que por motivos de tiempo, de oportunidad, no se puede completar. ¿Estamos, chicos? Si tienen dudas, este es el momento, bueno, me pueden decir cuando quieran, sí, pero estos no son fáciles, estos reglamentos.
Así que si tienen dudas, las preguntas son bienvenidas, ¿sí? Pues yo creo que seguro alguna duda deben de tener. Ustedes, me preguntan, yo se los bajo más a la realidad, digamos. Así que ustedes me dicen nomás. Profe, yo justo fui a ver qué estaban buscando. Ah, No sé si escuché, no sé si dijo algún ejemplo. ajá. ¿Cómo? No te escuché. Que no escuché si dio algún ejemplo ¿De este de cuál último? sería. Sí. Ah, bueno. Puede darse en cualquier caso, ¿sí? El Congreso dicta una ley estableciendo un listado, ¿sí? Y le encarga, lo habilita, lo autoriza al Poder Ejecutivo para que complete esa norma, esa ley, ¿sí? El ejemplo que dábamos siempre es el de las drogas, ¿sí? Que antes, ahora ya no se hace eso, ¿sí? Pero es muy nuevito. Pero antes se autorizaba al Poder Ejecutivo a que complete las sustancias, complete el listado de las sustancias prohibidas, de los narcóticos, de las drogas que están prohibidas. ¿Estamos? Otro ejemplo sería el de las ART, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades profesionales incapacitantes? ¿Estamos? Para que pueda ser indemnizado un trabajador en caso de que sufra una enfermedad profesional que sea producto de su trabajo, ¿sí? Para que pueda ser indemnizado o pueda tener acceso a una jubilación antes de tiempo, digamos, por alguna enfermedad profesional incapacitante. ¿Sí? Otro ejemplo, bueno, otro de los ejemplos que están acá es la autorización que le da la Ley Nacional de Educación al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, sea el que realice, el que fabrique los planes de estudio. ¿Estamos? Que son funciones que tiene el Congreso o el Poder Legislativo, pero que se las delega, en realidad no se las delega, pero sino que autoriza al Poder Ejecutivo a realizarlas. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Se entiende, Débora? Ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, veamos el último tipo de reglamentos. ¿Te animas a leer, Rodrigo? ¿Estás ahí? Sí, no hay problema. Bien. De necesidad y Reglamentos urgencia. de necesidad y urgencia. Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y artículo 145 de la Constitución de Salta. Los dicta el Poder Ejecutivo. Tienen naturaleza y contenido legislativo. Se emiten por razones debidamente fundadas de emergencia que justifiquen el haber prescindido de la intervención previa del Poder Legislativo para tratar su contenido. El Poder Legislativo debe controlarlo posteriormente. ¿Quién tiene competencia para dictar estos reglamentos? El presidente de la Nación. Condiciones para dictar reglamentos de necesidad y urgencia. Ahí agreguen el presidente, el gobernador también, ¿no? Presidente, Bien. gobernador en las provincias. Bien. Condiciones para dictar reglamentos de necesidad y urgencia. 1. Existe una situación excepcional de emergencia pública que requiera de respuesta urgente. 2. La urgencia de la respuesta no hace posible seguir los procedimientos constitucionales para la sanción de leyes. 3. La materia de reglamento no debe contener materia penal, tributaria, electoral, de régimen, de partidos políticos. Ese es pregunta de examen. ¿Qué no puede tratar este reglamento? La respuesta es materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos.
Es pregunta de examen, ¿sí, chicos? Bien. 4. Debe existir un acuerdo general de ministros. 5. Debe ser refrendado, prestar acuerdo firmado por los ministros y el jefe de gabinete. Una vez dictadas, son exigibles. El jefe de gabinete debe someter el reglamento a una comisión bicameral permanente en un plazo de 10 días. Esta última tiene 10 días para analizarlo y elevarlo a Cámara para su tratamiento. Ambas cámaras emiten un reglamento que regule el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Razones de necesidad y urgencia. 1. Existencia de una necesidad que genere que el gobernante emita normas para superar. 1. Graves crisis. 2. Situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado. 3. Grave riesgo social. Segundo, el dictado del reglamento debe ser imprescindible y su no dictado puede generar consecuencias difíciles de reparar posteriormente. Tercero, existe proporcionalidad entre la finalidad perseguida y las medidas del reglamento. Cuarto, existe de objetiva Premura significa para prisa. evitar... Premura significa prisa, chicos. Primura, dice. Acá tengo como premura. Ah, como demora, aunque capaz que tenés. Sí, ¿cómo? ¿A dónde premura. estás leyendo? ¿En la número el 4? Sí. A ver, ¿te animas a leerlo? Dice, existencia de objetiva premura para evitar riesgo a la comunidad. Premura significa prisa. Bien. No tiene que demorarse, ¿sí? Después dice, buenísimo, gracias Rodrigo. Después dice, decreto es el continente, forma en que se expresa y es distinto al reglamento que el contenido. Bueno, vamos a explicar. Este es muy importante, este reglamento. Esto es lo que nosotros vemos en la tele como decretos de necesidad y urgencia. Como decreto de necesidad y urgencia lo vemos en la tele, ¿sí? O en los diarios, pero nosotros le vamos a decir reglamentos de necesidad y urgencia porque esa es la forma correcta de decirle. ¿Estamos, chicos? Los reglamentos de esto de necesidad y urgencia tienen naturaleza legislativa, es decir, legislan en realidad, ¿sí? Si bien la delegación legislativa está prohibida, bueno, pero esto tiene naturaleza de norma, de ley. ¿Estamos, chicos? ¿Por qué se dictan y quién los dicta? Los dicta el Poder Ejecutivo, nacional o provincial, el gobernador o el presidente. ¿Estamos? ¿Por qué los dictan? Porque existe un grave riesgo, un grave riesgo que afecta a toda la sociedad. ¿Estamos? Existe una prisa, existe que no admite demora, es decir, no hay tiempo para que se reúna el Congreso o las legislaturas provinciales, si se trata de una provincia, y traten el tema, lo pasen de una cámara a la otra, de diputados a senadores, se reúnan, haya todo un procedimiento del Poder Legislativo, no hay tiempo. Entonces directamente lo dicta el presidente o el gobernador. ¿Estamos, chicos? ¿Cuáles son los límites? Pregunta de examen. No puede estar referido a este reglamento a materia penal, materia de régimen electoral, tributario o de partidos políticos. Esa es la idea principal, ¿sí? Después el resto es un procedimiento. El presidente o el gobernador lo tiene que pasar al Congreso, a una comisión bicameral, es decir, una comisión de representantes de ambas cámaras, de senadores y diputados, para que lo traten y después lo aprueben, ¿sí? Obviamente que entra en vigencia antes de que lo trate la Cámara, esta comisión bilateral del Congreso. Bueno, capaz que no se entiende hasta ahora, pero se va a entender en los próximos segundos. Ustedes saben, a ustedes cuando vayan al final, a este tema le van a pedir un ejemplo. Le pongo la firma que le piden un ejemplo. ¿Qué ejemplo darían ustedes? Si yo ya les pido un ejemplo. ¿Cómo? ¿Podría ser cuando se declara estado de sitio o algo de eso? ¿O no tanto? Pero un ejemplo de actualidad. Ah, ok. ¿Qué pasó últimamente? ¿Qué
¿Qué? La El- declaración de el- cuarentena. La ¿Qué dice? cuarentena. Estamos presos hace 8 meses por un decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Lo que dicta el presidente Fernández en marzo es un decreto de necesidad y urgencia, que nosotros le conocemos como cuarentena, ¿sí? Creo que el nombre técnico es aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Bueno, es un decreto de necesidad y urgencia, que le vamos a decir nosotros reglamento de necesidad y urgencia. ¿Se entiende, chicos? Hay un riesgo, hay una enfermedad, ¿estamos? No permitía que se reúna el Congreso. Ustedes van viendo cómo se cumplen todos los requisitos, ¿no es cierto? Bueno, cuando ustedes vayan al final, le pongo la firma que le van a preguntar esto, que den un ejemplo, y ustedes van a decir eso. ¿Sí? El que más nos afectó en todo este año 2020, la cuarentena, es un decreto un reglamento de necesidad y urgencia. Profesor, Sí. ¿y el IFE qué podría llegar a ser? El IFE yo creo que también, no tengo que ver cómo se instrumentó, pero es probable que también sea un decreto de necesidad y urgencia. Creo que Bien. sí, creo que sí. No estoy totalmente seguro porque no lo vi, pero todo me da a pensar Sí. que es un decreto de necesidad y urgencia también. Que es una medida política, el IFE, ¿no es cierto? Que se Sí. dicta a través de un decreto de necesidad y urgencia. Bien, bien. Bueno, chicos, ¿se entiende? ¿Se entendieron los reglamentos? Lo que queda, Sí, profe. léanlo. ¿Quién habló? No, que decía que sí se entendió. ¿Se entendió? Tendría que leer todo de nuevo, pero se entendió. Sí, bueno, obviamente que sí, digamos, salvo que sean robots, no les tienen que ponerse a leer y a estudiarlo. ¿Qué les queda, chicos? Les queda jurisprudencia, costumbre, doctrina, analogía, principio general del derecho, equidad. Eso léanlo ustedes, ¿sí? No está difícil. Yo les adelanto, la jurisprudencia son los fallos de los jueces sobre un determinado tema, ¿sí? Cuando los jueces fallan sobre un tema determinado de forma reiterada y concordante, eso se llama jurisprudencia, ¿sí? La costumbre, léanlo ustedes. La doctrina, ¿qué es? La doctrina es la opinión de los estudiosos del derecho sobre un tema en particular. ¿Estamos, chicos? Les hago una aclaración antes que terminemos. Decretos, reglamentos de necesidad y urgencia, hay infinidad, ¿sí? Yo les doy este porque es el que más nos afectó y es con el que van a quedar contentos los profes, ¿sí? Pero el IFE también sería un ejemplo. Después hay reglamentos por los cuales se reforman las leyes de ministerio, la creación de entes gubernamentales muchas veces se hacen por decreto de necesidad y urgencia. También la emergencia en cuanto a violencia de género en Salta también fue hecha a través de un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Pero bueno, el primer ejemplo yo creo que le va a sobrar. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil o no? Bueno, que tengan si no tienen dudas, chicos, bueno, tengan un hermoso fin de semana y bueno, nos vemos el lunes. El lunes vamos a comenzar la bolilla 3. Cada vez se pone más linda la bolilla, así que no falten el lunes. Esta se la voy a subir ahora. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta de la unidad 1? Sí. ¿Qué son los efectos singulares de los actos? ¿Los qué? Efectos singulares de los actos. ¿A dónde está? Ahí le indico. En la función gubernativa, en el aspecto procesal. Cuando dice que la función gubernativa, ahí le leo un poco. Sí, la función gubernativa se exterioriza a través de actos políticos, actos de gobierno. Estos actos no son controlados por el Poder Judicial, pero sí son controlados por el Poder Judicial los efectos singulares de estos actos. Sí, en la medida que afecten los intereses y los derechos individuales de las personas. Pero ¿qué son los efectos singulares de los actos?
Claro, sí. son efectos singulares de lo acto. Bueno, lo que significa eso es que no se puede llevar a juicio a un gobernante por decisiones políticas que toma, por actos políticos de gobierno, por el ejercicio de la función gubernativa. Los gobernantes, por ejemplo, un presidente, ejercen la función gubernativa a través de actos políticos de gobierno. Son decisiones políticas, ¿sí? Entonces, no se puede llevar a juicio a un gobernante por la decisión política que toma. Ejemplo, no se puede llevar... A ver, ¿qué decisión política se te ocurre a vos? ¿Se te ocurre alguna? Si no, te digo yo una. No, mejor dígame uno usted. A ver, por ejemplo, subir las tarifas. Vos viste que cuando subió Mauricio Macri al gobierno, subió las tarifas de los servicios públicos. Elevó el precio de las tarifas, ¿sí? Bueno, no se puede llevar a juicio al presidente o al expresidente Mauricio Macri por este acto gubernativo, por esta decisión de gobierno, ¿sí? De haber aumentado las tarifas. Lo que sí se puede hacer, es decir, los jueces no lo pueden llevar al expresidente Macri preso debido a esto. Lo que sí se puede hacer es analizar las consecuencias individuales de esta suba de tarifas, ¿sí? Por ejemplo, la consecuencia en Nahuel Álvaro Soto, vos podés plantear un reclamo judicial de manera tal que suspendan, para el caso tuyo particular, la suba de tarifa. ¿Se entiende? Un amparo, lo que se llama. ¿Se entiende más o menos? Bien. O una Sí, decisión, esa se referencia al efecto. política que te haya causado un daño a vos. ¿Se entiende? Hagamos de cuenta que un gobernante toma una decisión política que te causa un daño a vos, ¿sí? No se lo puede llevar a juicio el gobernante por esta decisión política, pero sí se te puede resarcir a vos por el daño que te causó. Bien, entendí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende o ponemos otro ejemplo? Profe, ¿y la expropiación también entraría en ese caso o no? La expropiación, sí. Pasa que la expropiación ya tiene una... sí, exacto. Es ese caso. Porque la expropiación es una decisión de gobierno, ¿sí? Que requiere una ley. Bien. Ya la movés en la bolilla 10 a la expropiación. Entonces no se lo puede llevar a juicio. Lo que sí, la expropiación, bueno, ya está planteado que la expropiación es como que se tiene que indemnizar a la persona expropiada, ¿sí? Las consecuencias, digamos, individuales de la expropiación ya están planteadas. Aunque la expropiación... ¿Sabes qué pasa? Que esa es una pregunta medio complicada, porque la expropiación más bien es una función administrativa, no gubernativa. Pero sí sería, si no fuera función administrativa, sí sería un buen ejemplo. No lo quiero marear. Bien. Pero, Entendí, bien, profe. Pero, bien. acordate, Débora, que las leyes en sentido singular son funciones administrativas del órgano legislativo, que está en la bolilla 1. ¿Sí? Por eso no te lo van a tomar a eso no te lo van a tomar porque como es medio complicado, no te lo van a tomar. Sí, no, yo no lo decía como por ejemplo, sino como para compararlo con algo, digamos. Sí, yo creo que la idea es esa, es exactamente esa, pero hay una cuestión mínima y técnica que es que las leyes en sentido singular como la expropiación son función administrativa. ¿Sí? Es una cuestión mínima, pero la idea es exacta la que vos decís. Claro, o sea, en el caso de si hablamos de la función legislativa, las leyes de contenido singular sería, por ejemplo, el tema de otorgar una pensión. Una pensión, exacto, otorgar una pensión, sí, exacto. Una pensión graciable, ¿sí? Una expropiación, ¿sí? Es una ley que se refiere a una sola persona o situación. Pero vos viste, las decisiones políticas no son, eso es lo que significa que las decisiones políticas no son judiciables, significa que no se los puede enjuiciar a los presidentes, por ejemplo, por los tratados internacionales que firman, ¿sí? Es una decisión política. O si sube el dólar o baja el dólar, ¿sí? La suba del dólar o la baja del dólar, el precio del dólar, tampoco. La instauración del cepo, ¿ustedes saben lo que es el cepo? ¿Al dólar?
bueno, que nos permitían comprar hasta $200, bueno, eso también es una decisión política. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Nahuel? Sí, Nahuel, de ¿no? bien. Sí, de bien. Sí, sí, Bien, de bien. espectacular. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que le haya quedado colgado? Buenísimo. Entonces, que tengan un hermoso fin de semana, chicos. Que la pasen re lindo. Y nos vemos el lunes, empezamos la bolilla 3, ¿sí? Ya vamos a crear la semana que viene también el grupo de WhatsApp, así estamos, ahí nos pasamos toda la info, ¿sí, chicos? Toda la info, todo el material, etc. Este fin de también le voy a pasar las otras bolillas, ¿sí? A partir de la 3. Así que bueno, cualquier cosa me están escribiendo. Nos vemos, chicos. Bueno, profe, gracias. Bueno, Chao, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.